El reflector del destructor japonés barrió el agua como el dedo de la muerte. Rozando nuestra proa por apenas unos metros, contuvimos la respiración, con los motores a ralentí, a la deriva en la oscuridad frente a Abela la Bella. 23 marineros americanos se apretaban contra la cubierta de la PT-164, intentando volverse invisibles. En las bodegas de los 3 transportes japoneses detrás de aquel destructor, casi 8,000 soldados enemigos se encontraban ajenos a que su viaje para reforzar Kolombangara estaba a punto de terminar en las aguas negras del Mar de Salomón. La fecha era el 19 de julio de 1943, y en exactamente 4 minutos desataríamos el infierno desde las sombras. Mis manos apretaban el montaje doble de calibre 50 con tanta fuerza que me dolían los nudillos. A mi lado, el alférez Robert Dutch Vandenberg susurraba coordenadas a nuestro capitán, el teniente comandante Arthur M. McPherson. El brillo fosforescente verde de nuestra brújula era la única luz que nos atrevíamos a mostrar. Detrás de nosotros, ocultas en la sombra de la luna proyectada por los picos volcánicos de Vela la Bella, la PT-168 y la PT-171 esperaban nuestra señal. Éramos las armas secretas de Estados Unidos, y la armada japonesa estaba a punto de descubrir por qué la oscuridad ya no era su aliada. Mi nombre es suboficial mayor Thomas Tom Harrigan, de la Reserva Naval de los Estados Unidos, y fui uno de los primeros en demostrar que pequeños botes de madera podían hundir buques de guerra de acero. La gente a menudo me pregunta cómo fue ser parte del secreto naval mejor guardado de 1943. La verdad es que estábamos demasiado ocupados intentando no morir como para pensar en hacer historia. Solo sabíamos que si fallábamos esa noche, esos 8,000 soldados japoneses llegarían a Kolombangara, donde masacrarían a chicos americanos que intentaban tomar ese aeródromo estratégico. Cada torpedo que llevábamos representaba cientos de vidas americanas que podrían salvarse. Cada transporte enemigo que enviábamos al fondo significaba padres en casa que no recibirían ese temido telegrama del Departamento de Guerra. Para entender cómo 3 botes más pequeños que la mayoría de los yates privados podían desafiar a la Armada Imperial japonesa en la cima de su poder, hay que entender a qué nos enfrentábamos en el verano de 1943. Los japoneses habían convertido el combate nocturno en una forma de arte. Desde su victoria en la isla de Savo el agosto anterior, donde hundieron 4 cruceros aliados sin perder un solo barco, eran dueños de la oscuridad en las Islas Salomón. Sus marineros entrenaban durante años en combate nocturno, aprendiendo a luchar sin radar, usando solo agudeza visual y coordinación practicada. Llamaban a sus misiones de suministro nocturnas el Expreso de Tokio, y nosotros las llamábamos la Ruta de las Ratas. De cualquier manera, movían tropas y suministros con casi total impunidad una vez que se ponía el sol. La Armada Americana tenía barcos más grandes, mejor radar y más potencia de fuego, pero estábamos perdiendo la guerra nocturna. Nuestros almirantes, entrenados en las tácticas tradicionales de línea de batalla de Jutlandia y la Bahía de Manila, no pudieron adaptarse lo suficientemente rápido a este nuevo tipo de guerra. Nuestros cruceros y destructores, diseñados para acciones de flota en mar abierto, eran presas fáciles en las aguas confinadas del Salomón. Necesitábamos algo diferente, algo que los japoneses no esperarían. Ese algo se estaba construyendo en astilleros secretos desde Nueva Orleans hasta Nueva York, y revolucionaría la guerra naval para siempre. La lancha PT, lancha de patrulla torpedera, nació de la desesperación y el ingenio americano. Con 80 pies de largo y 20 pies de ancho, estaban construidas con madera contrachapada de caoba laminada, no de acero. 3 motores Packard F-12, versiones modificadas del motor de aviación Liberty, los impulsaban a velocidades superiores a los 45 nudos, más rápido que cualquier destructor o buque de guerra convencional. Llevábamos 4 tubos lanzatorpedos de 21 pulgadas con torpedos Mark III, un cañón Oerlikon de 20 mm, 4 ametralladoras calibre .50 y suficiente munición para desatar el infierno durante unos 15 minutos de combate sostenido. Después de eso, más nos valía estar regresando a casa o yendo al fondo. La primera vez que vi una lancha PT fue en febrero de 1943 en el centro de entrenamiento del Escuadrón de Lanchas Torpederas a Motor en Melville, Rhode Island. Yo era un marinero de destructor recién llegado del servicio de convoyes en el Atlántico Norte
cuando la Armada solicitó voluntarios para servicio peligroso con embarcaciones experimentales. El reclutador no nos dijo cuáles eran estas embarcaciones, solo que la tasa de bajas se esperaba que fuera superior al 50%. De 200 voluntarios, seleccionaron a 40. Fui seleccionado porque sabía navegar por las estrellas y tenía experiencia en embarcaciones pequeñas por haber crecido en la bahía de Chesapeake. La primera vez que subí a bordo de la PT-164, pensé que la Armada había perdido la cabeza. Esto no era un buque de guerra. Era una lancha rápida glorificada con delirios de grandeza. El casco era de madera. Madera. En una guerra de acero y blindaje. Las habitaciones eran tan estrechas que dormir por turnos, hot bunking, no solo era común, era obligatorio. No había protección blindada excepto por algo de chapa metálica alrededor del puente. Un buen impacto de cualquier cosa más grande que una bala de rifle, y seríamos cerillas flotando en el agua. Pero luego conocí a McPherson, y todo cambió. Mac tenía 28 años, anciano para los estándares de las lanchas PT, con ojos que ya habían visto demasiado. Había estado en Pearl Harbor a bordo del destructor USS Shaw cuando los japoneses atacaron. Había luchado en Midway y se ofreció como voluntario para las lanchas PT porque, en sus palabras, «Estoy cansado de ser un blanco. Es hora de convertirme en el cazador». Mac entendió algo que al resto de nosotros nos llevaría semanas aprender. Las lanchas PT no estaban destinadas a combatir como buques de guerra convencionales. Éramos guerrilleros marítimos, asesinos marinos que atacábamos desde la emboscada y desaparecíamos antes de que el enemigo pudiera reaccionar. Nuestra tripulación era una colección de inadaptados y especialistas que nunca habrían servido juntos en un buque naval regular. Dutch Vandenberg, nuestro oficial ejecutivo, era un profesor de matemáticas de Yale que podía calcular soluciones de disparo de torpedos en su cabeza más rápido de lo que la mayoría de los hombres podían usar una regla de cálculo. El jefe de maquinistas de motores Carlos Charlie Mendoza había estado construyendo motores de carreras en Los Ángeles antes de la guerra y podía hacer que nuestros temperamentales Packard ronronearan como gatitos o rugieran como leones, según lo que necesitáramos. El radiooperador de segunda clase William Sparks Patterson venía del servicio de submarinos, donde había aprendido a operar radios en silencio absoluto. Nuestro torpedero, el suboficial de artillería de primera clase Patrick Paddy O'Brien, era un artista con esos peces mecánicos. Cada torpedo Mark XIII pesaba 2.200 libras y costaba tanto como una casa en casa. Patty los trataba mejor de lo que la mayoría de los hombres trataban a sus esposas, ajustándolos, limpiándolos y hablándoles con dulzura constantemente. Estas bellezas, decía mientras pulía las hélices de bronce, son la única razón por la que los japoneses nos tomarán en serio. Un disparo, una baja, o somos solo práctica de tiro cara. El resto de nuestra tripulación de 12 hombres incluía 2 artilleros más, un ingeniero, un cocinero que también hacía de médico, y 3 marineros que hacían todo lo demás. Éramos negros y blancos, chicos de ciudad y chicos de granja, desertores de la escuela secundaria y graduados universitarios, unidos por un hecho simple. Todos éramos voluntarios que nos habíamos alistado sabiendo que probablemente no sobreviviríamos a la guerra. El entrenamiento en Melville fue brutal e implacable. La Armada había aprendido de las pérdidas tempranas de lanchas PT que el entusiasmo no era suficiente. Necesitábamos ser más rápidos, más inteligentes y más feroces que cualquier cosa que los japoneses pudieran lanzarnos. Practicamos ataques de alta velocidad hasta que pudimos lanzar torpedos con precisión mientras saltábamos sobre las olas a 40 nudos. Aprendimos a navegar por sonido e instinto cuando los chubascos tropicales reducían la visibilidad a cero. Lo más importante, aprendimos a pensar como piratas en lugar de marineros. El comandante James Jim el Salvaje Patterson, quien dirigía el programa de entrenamiento, había sobrevivido a la campaña de Filipinas y escapado de corregidor en una de las últimas lanchas PT en salir. Tenía una filosofía de entrenamiento simple. Los japoneses esperan que luchen limpio, no lo hagan. Esperan que sigan la tradición naval, no lo hagan. Esperan que tengan miedo a la oscuridad, hagan que ellos tengan miedo en su lugar. Nos enseñó que nuestras mayores armas no eran nuestros torpedos, sino la sorpresa, la velocidad y la pura audacia. Llegamos a nuestra base avanzada en Rendova el 30 de junio de 1943, justo cuando comenzaba la invasión de Nueva Georgia.
La base no era más que un depósito de combustible, algunas barracas Quonset camufladas y un muelle rudimentario escondido bajo hojas de palma. Lo primero que notamos fue el olor, vegetación podrida, combustible diésel y el dulce hedor de la descomposición tropical. Lo segundo fue el sonido del fuego de artillería desde Nueva Georgia, donde los Marines estaban muriendo por tomar el aeródromo de Munda. El escuadrón de lanchas torpederas a motor 9, nuestra unidad, consistía en 12 lanchas PT encargadas de interrumpir los intentos de refuerzo japoneses en las Salomón centrales. Nuestra misión sonaba simple: patrullar las aguas entre las principales bases japonesas y hundir cualquier cosa que enarbolara el sol naciente. La realidad era mucho más compleja. Estas aguas eran un laberinto de arrecifes de coral, islas volcánicas y puntos fuertes japoneses ocultos. El enemigo tenía hidroaviones de reconocimiento, observadores costeros en cada isla importante y escuadrones de destructores específicamente entrenados para cazar lanchas PT. Nuestra primera patrulla el 5 de julio fue un desastre. 3 lanchas, incluida la nuestra, intentaron interceptar un convoy japonés cerca de Visu Visu. Fuimos detectados por un hidroavión enemigo antes de que pudiéramos ponernos en posición de ataque, y de repente 4 destructores se abalanzaban sobre nosotros con reflectores encendidos y cañones disparando. Nos dispersamos como conejos, corriendo a través de una andanada de salpicaduras de proyectiles. La PT-28 recibió un impacto directo de un proyectil de 5 pulgadas y se desintegró. 12 hombres desaparecieron en un instante, hechos pedazos junto con su lancha. Pasamos 4 horas esquivando arrecifes e islas antes de finalmente escapar. No se dispararon torpedos, no se dañaron barcos enemigos y habíamos perdido una lancha y una tripulación. Esa noche, apiñados en nuestra base en Rendova, Mac nos reunió. «Hoy aprendimos algo importante», dijo en voz baja. «No podemos luchar contra ellos como los destructores luchan entre sí. No estamos construidos para duelos de artillería. Atacamos desde la emboscada o no atacamos en absoluto». Fue una lección dura, pagada con sangre, pero moldearía cada misión que siguió. Durante las siguientes 2 semanas desarrollamos nuevas tácticas por ensayo y error. Aprendimos a usar las sombras de radar de las islas para enmascarar nuestra aproximación. Descubrimos que apagar 2 motores y funcionar con uno reducía drásticamente nuestra firma de ruido. Lo más importante, descubrimos cómo coordinar ataques entre múltiples lanchas utilizando simples señales luminosas que los japoneses no podían interceptar. La red de inteligencia que nos apoyaba era notable. Observadores costeros australianos escondidos en las colinas de las islas ocupadas por japoneses radiarían los movimientos de barcos enemigos. Nativos de las islas Salomón, arriesgando la ejecución si eran capturados, remaban sus canoas para encontrarse con nosotros con información sobre las posiciones japonesas. A veces recibíamos inteligencia descifrada de Pearl Harbor, dándonos horarios exactos de convoyes, pero la mayoría de las veces cazábamos por instinto y experiencia. Las lanchas PT todavía estaban clasificadas como armas secretas en julio de 1943. Las comunicaciones oficiales de la Armada nunca nos mencionaban por nombre, refiriéndose solo a pequeñas embarcaciones o lanchas mosquiteras. Los japoneses sabían que algo estaba golpeando sus convoyes, pero sus informes iniciales nos describían como submarinos o minas. No podían creer que los americanos enviarían lanchas rápidas de madera contra buques de guerra de acero. Esa ignorancia era nuestra mayor ventaja. En la noche del 18 de julio, los informes de los observadores costeros indicaban que un gran convoy japonés de refuerzo pasaría por el estrecho de Blackett, dirigiéndose a Vila en Kolombangara. Este era el objetivo que habíamos estado esperando. Múltiples transportes con escolta mínima, obligados a pasar por aguas estrechas donde su superioridad numérica no les ayudaría. Mac ofreció nuestra lancha para liderar el ataque, junto con la PT-178 comandada por el teniente Henry Hank Bramwell y la PT-171 bajo el alférez de navío Joseph Joey Antonelli. La reunión informativa de esa noche fue tensa. La inteligencia estimaba 3 grandes transportes escoltados por 1 o 2 destructores, transportando elementos del 13 Regimiento japonés, tropas de élite que habían luchado en China y Filipinas. Estos no eran batallones de construcción ni tropas de suministro. Eran soldados de primera línea que harían la vida de nuestros Marines un infierno en Nueva Georgia.
El comandante William Bill Specht, nuestro líder de escuadrón, lo dejó claro. Caballeros, este convoy no puede llegar a Vila. No me importa si tienen que embestir esos transportes. Se van al fondo esta noche. Mientras el sol se ponía el 19 de julio, tiñendo el cielo de rojo sangre sobre las Salomón, hicimos nuestros preparativos finales. Paddy O'Brien revisó su lista de verificación de torpedos por quinta vez, configurando los Mark 13 para una profundidad de 10 pies y una velocidad de 28 nudos. Ajustes óptimos para impactar un transporte cargado. Charlie Mendoza tenía nuestros motores afinados a la perfección, con silenciadores instalados para reducir el ruido. Dutch Vandenberg trazó y volvió a trazar nuestra aproximación de ataque, calculando corrientes, viento y la posición de la luna. Revisé mis ametralladoras por última vez, asegurándome de que las cintas de munición se alimentaran sin problemas. Cargamos nada más que munición perforante e incendiaria. La munición de bola regular era inútil contra barcos de acero, pero las balas API podían penetrar las ventanas del puente, iniciar incendios y suprimir a las tripulaciones de los cañones enemigos. Cada quinta bala era trazadora, creando líneas de fuego que parecían fuegos artificiales mortales en el cielo nocturno. A las 2030 horas, soltamos amarras y nos dirigimos hacia la oscuridad que se avecinaba. Las 3 lanchas se movieron en formación de columna, con los motores silenciados a un suave estruendo. Al salir del puerto de Rendova, Mac nos ordenó probar las armas. La noche estalló brevemente en fuego de artillería mientras 12 ametralladoras y 3 cañones de 20 mm ladraron hacia el mar vacío. Luego, el silencio de nuevo, roto solo por el pulso rítmico de nuestros motores y el silbido del agua a lo largo de nuestros cascos. El océano estaba más agitado de lo que habíamos esperado, con olas de 2 pies que harían desafiante la precisión de los torpedos, pero también significaba que nuestras estelas serían más difíciles de detectar, y la acción de las olas enmascararía el ruido de nuestros motores. Cada ventaja importaba cuando eras 80 pies de madera contrachapada atacando 400 pies de acero. A las 2300 horas alcanzamos nuestra posición de emboscada frente a la costa norte de Vela la Bella. Mac redujo los motores a ralentí y nos dejamos llevar en la oscuridad, esperando. Los únicos sonidos eran el agua lamiendo nuestro casco y el estruendo distante de la artillería desde Nueva Georgia. Entonces, a las 27 horas, Sparks Patterson recogió una transmisión de un observador costero que informaba: 3 grandes barcos, 2 escoltas rumbo 280, velocidad 18 nudos, alcance 15 millas de su posición. La caza había comenzado. Mac arrancó 2 motores, manteniéndolos a bajo acelerador, mientras nos movíamos para interceptar. Las matemáticas eran simples pero cruciales. El convoy enemigo avanzaba a 18 nudos en un rumbo constante. Nosotros podíamos hacer 35 nudos sin crear demasiada estela. Si nos posicionábamos correctamente, los interceptaríamos justo cuando entraran en la parte más estrecha del estrecho de Blackett, donde no tendrían espacio para maniobrar. A las 18 horas del 20 de julio, Dutch los avistó a través de sus binoculares, formas oscuras contra el campo de estrellas, exactamente donde debían estar. Los japoneses mantenían una formación perfecta, 2 destructores en cabeza, 3 transportes siguiéndolos, con otro destructor cerrando la retaguardia. No mostraban luces, pero su tamaño y su espaciado regular los hacían fáciles de seguir una vez que sabías dónde buscar. El plan de Mac era elegantemente simple y increíblemente peligroso. La PT-168 atacaría desde el lado de babor, la PT-171 desde estribor, mientras nosotros iríamos directo por el medio, detrás del transporte principal. Significaba pasar entre los destructores de escolta, literalmente, pasar por el ojo de la aguja entre la muerte a cada lado. Pero si funcionaba, causaríamos la máxima confusión y tendríamos disparos claros a los 3 transportes. «Avante despacio», susurró Mac. Avanzamos sigilosamente a 5 nudos, apenas moviéndonos, dejando que el convoy se nos acercara. A 2000 yardas, podíamos oír sus motores, el profundo zumbido de los masivos diéseles empujando miles de toneladas a través del agua. A 1500 yardas, podíamos ver detalles individuales: el puente estilo pagoda del destructor principal, las plumas de carga en los transportes
incluso figuras moviéndose en cubierta. A 1000 yardas, Mac dio la señal. 3 clics en la radio, y las 3 lanchas PT se lanzaron hacia adelante simultáneamente. Nuestros motores rugieron de ralentí a plena potencia en segundos, levantando nuestra proa del agua mientras acelerábamos a velocidad de ataque. La noche se hizo añicos mientras corríamos hacia el convoy enemigo a 40 nudos, 3 pequeñas embarcaciones desafiando a gigantes de acero. Los japoneses fueron tomados completamente por sorpresa. Sus vigías, entrenados para detectar submarinos o destructores que se acercaban, nunca esperaron atacantes moviéndose tan rápido y desde tan cerca. Estábamos dentro de su formación antes de que pudieran reaccionar, corriendo entre los destructores de escolta a quemarropa. Abrí fuego con mis 2 calibre .50, barriendo el puente del destructor más cercano, viendo cómo mis trazadoras perforaban las ventanas y rebotaban en el acero. ¡Fuego 1! ¡Fuego 2! Paddy lanzó nuestros 2 primeros torpedos Mark 13 a 600 yardas. Una distancia increíblemente cercana donde fallar era casi imposible. Los peces mecánicos saltaron de sus tubos y chapotearon en el agua. Sus hélices ya giraban a toda velocidad. 2 estelas de burbujas fosforescentes se extendieron hacia nuestro objetivo. Un transatlántico de pasajeros convertido que transportaba más de 3000 soldados japoneses. El destructor a nuestro estribor finalmente reaccionó, girando su reflector hacia nosotros. El brillante haz de luz blanca nos encontró instantáneamente, cegador por su intensidad. Inmediatamente, sus cañones antiaéreos de 26 mm abrieron fuego. Trazadoras verdes se extendían hacia nosotros como dedos mortales. Los proyectiles salpicaban a nuestro alrededor tan cerca que el rocío empapó a todos en cubierta. Entonces nuestros torpedos impactaron. El primero golpeó el transporte justo a popa del puente con una explosión atronadora que iluminó la noche como un relámpago. El segundo impactó en el centro, rompiendo la quilla del barco al instante. La embarcación de 8000 toneladas se levantó parcialmente del agua, luego se partió por la mitad, ambas secciones comenzando a hundirse inmediatamente. A través del resplandor del reflector y el fuego de artillería, pudimos ver a cientos de soldados japoneses cayendo al agua, sus gritos audibles incluso por encima de nuestros motores. La PT-61 atacó a continuación, ambos torpedos Mark 13 impactando contra el segundo transporte. Ese barco, cargado con municiones y combustible para la guarnición de Vila, explotó como un volcán. La explosión fue tan potente que me tiró al suelo, y una ola de aire sobrecalentado barrió nuestra lancha. Escombros en llamas llovieron a nuestro alrededor, iniciando pequeños incendios en nuestra cubierta de madera que apagamos frenéticamente a pisotones. Los destructores japoneses respondían ahora, pero se enfrentaban a un problema imposible. Estábamos demasiado cerca para que sus cañones principales pudieran bajar lo suficiente como para alcanzarnos, y estábamos mezclados con sus propios transportes, lo que hacía peligroso para ellos disparar. Su solución fue intentar embestirnos, usando su tamaño superior para simplemente pasarnos por encima. El destructor más cercano giró bruscamente hacia nosotros, su proa afilada apuntando directamente a nuestro través. A la velocidad de acercamiento combinada, teníamos quizás 10 segundos antes del impacto. Mac giró el timón a fondo a estribor y empujó los aceleradores más allá de su límite. Nuestros motores gritaron en protesta, pero giramos como una bailarina de ballet, esquivando la proa del destructor por menos de 10 pies. Al pasar, vacié una cinta entera de munición en su puente a quemarropa, viendo saltar chispas mientras las balas daban en el blanco. La PT-171 no tuvo tanta suerte. Joey Antonelli había alineado disparos perfectos en el tercer transporte, pero un destructor japonés los alcanzó con los reflectores antes de que pudieran disparar. Los cañones de 25 mm del enemigo encontraron su objetivo, cosiendo una línea de agujeros a través de la proa de la PT-171. Un proyectil golpeó un torpedo, pero milagrosamente no detonó. La ojiva necesitaba ser armada girando en el agua antes de explotar. Aún así, Joey tuvo que abortar su carrera de ataque y huir, soltando humo y haciendo agua. Dimos la vuelta para otra pasada, pero el elemento sorpresa había desaparecido. Cada reflector en el convoy japonés barría ahora el agua, y cañones de todos los calibres disparaban en todas direcciones.
El agua a nuestro alrededor estaba desgarrada por tantas salpicaduras de proyectiles que parecía una tormenta. Peor aún, los japoneses finalmente habían puesto en acción sus cañones de 5 pulgadas, y esos podían hacernos pedazos con un solo impacto. «¡Lanzad los peces restantes y sácanos de aquí!», gritó Mac por encima del estruendo. Paddy disparó nuestros 2 últimos torpedos Mark 13 al transporte restante, pero el capitán del barco los vio venir y logró peinar las estelas, girando en paralelo para que ambos torpedos pasaran inofensivamente por sus costados. Luego huimos, los 3 motores a máxima potencia, zigzagueando entre salpicaduras de proyectiles mientras nos perdíamos en la oscuridad. Detrás de nosotros, la batalla seguía su furia. La PT-168, a pesar de recibir varios impactos, logró introducir un torpedo más en el segundo transporte que ya se hundía. Las agonías de la nave de municiones iluminaron todo el estrecho, explosiones secundarias ondulando a través de su casco mientras te hundía. 2 de los 3 transportes habían desaparecido, llevándose consigo a casi 6,000 soldados japoneses. El tercer transporte y los destructores estaban ilesos, pero completamente sacudidos. Nos reagrupamos 5 millas al sur de la zona de combate, las 3 lanchas maltrechas pero aún a flote. La PT-171 estaba en la peor situación, con múltiples agujeros en la línea de flotación y un motor averiado. Nos acercamos y ayudamos a transferir a los tripulantes heridos mientras nuestros carpinteros trabajaban frenéticamente para tapar agujeros con todo, desde colchones hasta chalecos salvavidas. La PT-168 había perdido su antena de radio y sufrido daños por metralla en toda su superestructura, pero seguía siendo capaz de combatir. Nuestra lancha había escapado de alguna manera con daños mínimos, algunos agujeros de metralla, un cañón quemado por sobrecalentamiento y marcas de quemaduras por impactos cercanos. Pero estábamos vivos y habíamos cumplido nuestra misión. 2 transportes definitivamente hundidos, miles de soldados enemigos muertos y el cronograma de refuerzos japonés interrumpido. El transporte superviviente, en lugar de continuar hacia Vila, invirtió el rumbo y regresó a Rabaul. El viaje de regreso a la base fue tenso. Los hidroaviones japoneses estaban en el aire al amanecer, buscándonos. Nos escondimos en la sombra de pequeñas islas, camuflados con hojas de palma, con los motores apagados, apenas respirando mientras los aviones enemigos zumbaban sobre nuestras cabezas. Nos tomó 14 horas cubrir lo que debería haber sido un viaje de 3 horas, pero todos regresamos a Rendova. El informe post-misión fue exhaustivo. Los oficiales de inteligencia querían cada detalle: tácticas japonesas, efectividad de las armas, tiempos de respuesta del enemigo. Lo que les dijimos sería distribuido a cada escuadrón de PT en el Pacífico. Las lecciones aprendidas de nuestro combate salvarían vidas americanas y hundirían barcos enemigos durante los años restantes de la guerra, pero el impacto inmediato fue aún más significativo. Las intercepciones de radio revelaron comunicaciones japonesas que describían nuevas armas secretas americanas, lanchas torpederas de alta velocidad que aparecen de la nada. Por primera vez, la Armada Imperial tenía miedo a la oscuridad. Ya no podían moverse libremente por la noche. No podían garantizar un paso seguro ni siquiera a sus convoyes más fuertemente custodiados. Cada sombra podría esconder una lancha PT. Cada sonido podría ser motores americanos acercándose. Durante las semanas siguientes, los japoneses cambiaron toda su estrategia de reabastecimiento. Los convoyes se hicieron más grandes pero menos frecuentes. Las escoltas de destructores se duplicaron, luego se triplicaron. Comenzaron a usar hidroaviones equipados con reflectores para el reconocimiento nocturno. Todos estos cambios significaron menos suministros y refuerzos llegando a sus guarniciones insulares, dando a nuestras fuerzas terrestres ventajas cruciales. El impacto psicológico fue quizás incluso mayor que el éxito táctico. Los soldados japoneses que esperaban refuerzos que nunca llegaron comenzaron a perder la esperanza. Los comandantes enemigos, incapaces de garantizar las entregas de suministros, tuvieron que cancelar operaciones ofensivas. El mito de la invencibilidad japonesa por la noche, destrozado por lanchas de madera tripuladas por adolescentes y reservistas americanos, comenzó a desmoronarse en todo el Pacífico. El éxito de nuestro escuadrón llevó a una rápida expansión del programa de lanchas PET. Se establecieron nuevas bases en todas las Salomón y Nueva Guinea.
Se apresuró la producción de lanchas mejoradas con mejores motores, radar y protección blindada. Las tácticas que desarrollamos por ensayo y error se convirtieron en doctrina oficial enseñada en bases de entrenamiento desde Rhode Island hasta California. El costo de este éxito se midió en amigos que no regresaron a casa. 2 semanas después de nuestro exitoso ataque, la PT-176 chocó contra una mina mientras regresaba de patrulla. Toda la tripulación perdida. La PT-162 fue sorprendida por destructores japoneses a la luz del día, cuando una falla del motor la dejó a la deriva e inoperable. La hicieron pedazos a tiros. Solo 3 supervivientes fueron rescatados del agua. Joey Antonelli, capitán de la PT-171, fue asesinado por un francotirador mientras su lancha repostaba combustible en una base avanzada. Para octubre de 1943, cuando fui rotado de vuelta a los Estados Unidos para entrenamiento en nuevas construcciones, nuestro escuadrón había perdido 7 lanchas y 73 hombres. Pero habíamos hundido o dañado más de 40 embarcaciones japonesas, desde destructores hasta barcazas, y matado a miles de soldados enemigos que nunca llegaron a sus destinos. La tasa de intercambio fue brutal pero necesaria. Cada lancha PT que perdimos era reemplazable. Los barcos japoneses y sus tripulaciones experimentadas no lo eran. Regresé al Pacífico en marzo de 1944 como oficial ejecutivo de la PT-321 operando en Filipinas. Las lanchas eran mejores, radar, placa de blindaje alrededor de la cabina, torpedos más fiables, pero la esencia seguía siendo la misma: velocidad, sorpresa y audacia. Seguíamos demostrando que la innovación americana podía superar cualquier ventaja enemiga. Los japoneses nunca se adaptaron completamente a la amenaza de las lanchas PT. Lo intentaron todo: grupos especializados de cazadores, asesinos, destructores, equipados con radar, incluso lanchas suicidas diseñadas para embestirnos. Pero no podían estar en todas partes. No podían proteger cada convoy. No podían hacer que la noche fuera segura de nuevo. El arma secreta que habían descubierto demasiado tarde había cambiado permanentemente el equilibrio de poder en el Pacífico. Mac McPherson sobrevivió a la guerra, ganando una Cruz de la Armada y 2 estrellas de plata. Permaneció en la Armada, llegando a comandar un escuadrón de destructores en Corea. Mantuvimos el contacto hasta su muerte en 1987. En su funeral, su hijo me dijo que Mac a menudo decía que las lanchas PE fueron donde aprendió lo que significaba el verdadero coraje. No la ausencia de miedo, sino la acción a pesar del terror. Dutch Vandenberg regresó a Yale después de la guerra, pero nunca olvidó sus lecciones de navegación aprendidas en las Salomón. Se convirtió en uno de los oceanógrafos líderes de Estados Unidos, utilizando habilidades perfeccionadas, esquivando destructores japoneses para cartografiar corrientes oceánicas y montañas submarinas. Una vez me dijo que después de pasar entre buques de guerra enemigos a 40 nudos en la oscuridad, todo lo demás le parecía fácil. Charlie Mendoza volvió a construir motores de carreras en Los Ángeles, aplicando trucos aprendidos manteniendo los motores de las lanchas PT en funcionamiento para hacer que los coches fueran más rápidos. Su garaje se hizo legendario entre los aficionados a los hot rods, con un letrero que decía: «Taller de velocidad. Hicimos volar a las lanchas PT». Les decía a los clientes que si podía hacer que 4.500 caballos de fuerza empujaran 50 toneladas a 45 nudos, podía hacer que cualquier cosa fuera rápida. Paddy O'Brien permaneció en la Armada, convirtiéndose en uno de los principales expertos en torpedos del servicio. Escribió el manual sobre el mantenimiento de los torpedos Mark XIII, que se utilizó hasta la década de 1970. Pero nunca olvidó esos torpedos que disparamos esa noche frente a Vela la Bella. Esos fueron mis peces los que hundieron esos transportes, decía con orgullo. 2 disparos, 2 impactos, 6.000 japoneses que nunca llegaron a matar americanos.
La historia de las lanchas PT a menudo es eclipsada por las grandes batallas de la Segunda Guerra Mundial: Midway, Guadalcanal, Golfo de Leyte. Pero para aquellos de nosotros que servimos en estos pequeños guerreros de madera, sabíamos que habíamos sido parte de algo revolucionario. Habíamos demostrado que la tecnología y el coraje podían superar la tradición y el tamaño. Habíamos mostrado que los marineros americanos, muchos de los cuales nunca habían visto el océano antes de Pearl Harbor, podían superar a la mejor marina del mundo en su propio juego. El secreto de nuestro éxito no fue realmente las lanchas en sí, aunque eran maravillas de la ingeniería. No fueron nuestros torpedos, aunque cuando funcionaban eran devastadores. El verdadero secreto fue el espíritu americano de innovación, la voluntad de probar algo completamente diferente cuando los métodos convencionales fallaban. Mientras nuestros almirantes inicialmente descartaron las lanchas PT como juguetes, los oficiales subalternos y el personal alistado demostraron que los juguetes con dientes podían cambiar el curso de una guerra. Cada vez que leo sobre la guerra naval moderna, lanchas misileras, tecnología furtiva, guerra asimétrica, veo el legado de esas lanchas PT. Demostramos que el combate naval no tenía por qué ser sobre acorazados intercambiando golpes a 20.000 yardas. Podría tratarse de velocidad y sigilo, de golpear donde el enemigo no esperaba y desaparecer antes de que pudiera responder. Cada embarcación de ataque rápido en la armada actual lleva el ADN de esas lanchas rápidas de madera contrachapada que aterrorizaron a la marina japonesa. La frase japonesa que entró en su vocabulario naval en 1943 fue simplemente terror de las lanchas mosquito, un miedo que se extendió por toda su flota. Las entrevistas de posguerra con oficiales navales japoneses revelaron que las lanchas PT causaron una interrupción mucho mayor de lo que nuestros números reales sugerían. Tenían que asumir que estábamos en todas partes, tenían que planear ataques que quizás nunca llegarían, tenían que malgastar recursos defendiéndose contra amenazas que podrían ser sombras. El almirante Tanaka Raizo, quien comandó muchas de las rutas del Expreso de Tokio, escribió después de la guerra: las lanchas PD americanas fueron nuestra peor pesadilla. Los submarinos podíamos cazarlos con cargas de profundidad, los aviones podíamos verlos venir, pero estas lanchas del diablo aparecían de la nada, atacaban como cobras y desaparecían en la noche. Nos hicieron temer a nuestro propio elemento, la oscuridad que una vez habíamos gobernado. Ese miedo, esa incertidumbre que creamos, valió más que cualquier número de barcos hundidos. Representó el punto de inflexión cuando la Armada Imperial japonesa, que había dominado el Pacífico desde Pearl Harbor, comenzó a dudar de sí misma. Cuando los marineros que habían entrenado toda su vida para el combate nocturno empezaron a temer las sombras, la batalla psicológica ya estaba ganada. La evolución técnica de las lanchas PT durante la guerra fue notable. Las primeras lanchas como las nuestras eran esencialmente diseños de tiempos de paz puestos en servicio de combate. Para 1945, las lanchas PT llevaban radar, cohetes, torpedos avanzados e incluso misiles guiados primitivos, pero el concepto central nunca cambió. Pequeñas, rápidas, mortales y tripuladas por voluntarios dispuestos a tomar riesgos insensatos por su país. Una historia que captura el espíritu de las lanchas PT ocurrió en octubre de 1984 durante la batalla del Golfo de Leyte. Un escuadrón de lanchas PT irremisiblemente superadas en armamento atacó al acorazado japonés Yamato, el buque de guerra más grande jamás construido. Sus torpedos ni siquiera podían penetrar el cinturón blindado del Yamato, pero atacaron de todos modos, forzando al masivo acorazado a tomar medidas evasivas y ganando tiempo para que los portaaviones de escolta americanos escaparan. Las lanchas pequeñas no hundieron al gigante ese día, pero su coraje salvó vidas americanas. Las bases de las lanchas PT se convirtieron en leyendas: Rendova, Tulagi, Mioswondi, nombres exóticos que significaban mosquitos, malaria y misiones de medianoche. Estos no eran Pearl Harbor o San Diego con sus clubes de oficiales y sábanas limpias. Eran madrigueras de barro infernales donde vivíamos de spam y cigarrillos, donde el correo tardaba meses en llegar, donde el único entretenimiento era el póker y los rumores.
pero la moral se mantuvo alta porque sabíamos que estábamos marcando la diferencia. Los nativos de las Islas Salomón merecen un reconocimiento especial. Lo arriesgaron todo para ayudarnos, guiándonos a través de los arrecifes, rescatando aviadores derribados y marineros náufragos, proporcionando inteligencia sobre los movimientos japoneses. Muchos fueron ejecutados y eran capturados ayudando a los americanos. Su coraje y sacrificio fueron esenciales para nuestro éxito. Sin su ayuda, habríamos estado ciegos y perdidos en esos laberintos insulares. Los observadores costeros, esos solitarios voluntarios escondidos en islas ocupadas por japoneses con radios y binoculares, fueron nuestros ángeles guardianes. Reportaban: 40 bombarderos se dirigen hacia ustedes, o escuadrón de destructores moviéndose al sur a alta velocidad. Muchas veces sus advertencias salvaron nuestras bases de ataques sorpresa o nos ayudaron a posicionarnos para una emboscada perfecta. Nunca conocimos a la mayoría de ellos, pero les debíamos nuestras vidas. Un avance tecnológico que revolucionó las operaciones de las lanchas PT fue el radar. Los primeros equipos eran tan primitivos que apenas podían distinguir entre una isla y un barco, pero para finales de 1944 podíamos rastrear objetivos en completa oscuridad y niebla. Los japoneses, que habían confiado en una visión nocturna y un entrenamiento superiores, de repente se encontraron en desventaja. Podíamos verlos antes de que ellos pudieran vernos a nosotros. La ventaja definitiva en el combate nocturno. La evolución de nuestras tácticas fue constante. Aprendimos a usar tiras de papel de aluminio para confundir el radar japonés. Desarrollamos tácticas de manada de lobos, coordinando ataques de múltiples lanchas desde diferentes direcciones. Descubrimos cómo usar baterías costeras como distracciones, haciendo que el enemigo revelara sus posiciones disparando a objetivos falsos mientras nosotros maniobrábamos para el ataque real. Las misiones más peligrosas eran las que nadie conocía: insertar observadores costeros detrás de las líneas enemigas, evacuar marines atrapados de playas rodeadas, llevar municiones a puestos avanzados aislados bajo fuego enemigo. Estos no eran ataques de torpedos glamorosos, sino un trabajo arduo y peligroso que salvó innumerables vidas. Nos convertimos en la navaja suiza de la Armada, utilizados para cualquier trabajo demasiado peligroso o demasiado loco para las embarcaciones convencionales. Las relaciones personales en las lanchas PT eran únicas en el ejército. En un destructor con 300 hombres, es posible que no supieras el nombre de todos. En una lancha PT con 12 hombres, lo sabías todo. Quién roncaba, quién tenía pesadillas, quién se mareaba, quién podía ser de confianza cuando las cosas se ponían feas. Esa intimidad creó lazos que duraron toda la vida. Mis reuniones de lanchas PT décadas después de la guerra se sentían como reuniones familiares porque eso éramos, una familia forjada en combate. La comida en las lanchas PT merece una mención aparte, o quizás una queja. Vivíamos de raciones K, Spam, huevos en polvo y lo que podíamos intercambiar de barcos más grandes. El agua dulce era preciosa, racionada solo para beber. Nos lavábamos en agua de mar, lo que dejaba cristales de sal que irritaban y quemaban. El café, negro y lo suficientemente fuerte como para hacer flotar una llave inglesa. Era nuestro sustento. Algunas tripulaciones se volvieron creativas, pescando con granadas de mano o intercambiando alcohol de torpedos con el personal de la base por comida de verdad. El mantenimiento era constante y crítico. El agua salada corroía todo. El calor tropical pudría la madera y la tela, y las operaciones a alta velocidad sometían a cada componente a sus límites. Pasábamos más tiempo manteniendo nuestras lanchas que luchando en ellas. Cada hombre se convirtió en mecánico, carpintero y electricista por necesidad. Una lancha PT con fallo de motor en aguas enemigas era una trampa mortal, así que tratábamos el mantenimiento como una religión. El clima en las Salomón era nuestro enemigo constante. Los chubascos tropicales podían aparecer de la nada, convirtiendo mares en calma en montañas de agua. Los rayos podían freír nuestras radios y sistemas eléctricos. El calor y la humedad eran tan opresivos que los hombres se desmayaban en sus puestos. Pero el mal tiempo también era nuestro amigo, ocultándonos de los aviones enemigos y haciendo que nuestras pequeñas lanchas fueran más difíciles de detectar entre las olas impulsadas por el viento. La navegación en esas aguas requería habilidades que nunca enseñaron en Annapolis. Las cartas de navegación a menudo eran erróneas,
basadas en estudios del siglo XIX. Los arrecifes de coral podían aparecer de la noche a la mañana después de las tormentas. Aprendimos a leer el color del agua y los patrones de las olas, a oler la tierra antes de verla, a navegar por instinto cuando los instrumentos fallaban. Cada patrulla exitosa se sumaba a nuestros mapas mentales de esas aguas mortales. La respuesta japonesa a las lanchas Petit evolucionó a lo largo de la guerra. Desarrollaron destructores especiales de poco calado específicamente para cazarnos. Crearon patrones de búsqueda coordinados utilizando hidroaviones y destructores juntos. Incluso intentaron usar lanchas PT capturadas como señuelos. Pero por cada contramedida que desarrollaban, nosotros desarrollábamos contramedidas. Se convirtió en un juego de ajedrez mortal jugado a 40 nudos en la oscuridad. Un aspecto rara vez discutido fue el costo psicológico. Vivir constantemente al límite, sabiendo que cualquier patrulla podía ser la última, viendo a amigos morir de maneras horribles, nos marcó a todos. Algunos hombres se derrumbaron solicitando traslados, aunque significara ser etiquetados como cobardes. Otros se volvieron adictos a la adrenalina, ofreciéndose como voluntarios para misiones cada vez más peligrosas. La mayoría de nosotros simplemente aguantábamos, encontrando formas de lidiar con un miedo que nunca desaparecía del todo. El humor que se desarrolló era oscuro pero necesario. Nombramos a nuestras lanchas con nombres como Muerte Súbita, Ángeles del Infierno y La Parca. Pintábamos personajes de dibujos animados en nuestros torpedos. El pato Donald montado en un torpedo era popular. Inventábamos canciones sobre el hundimiento de barcos japoneses. Cuanto más espantosas, mejor. Era una armadura psicológica, una forma de hacer soportable lo insoportable. El impacto de las lanchas PT se extendió más allá del Pacífico. Cuando se planificó la invasión de Normandía, se incluyeron lanchas PT para proteger la flota de los U-boats alemanes. Las lecciones aprendidas en las Salomón se aplicaron en el Mediterráneo, el Canal de la Mancha e incluso en los ríos de Europa. La doctrina americana de lanchas PT influyó en el pensamiento naval mundial, inspirando programas similares en docenas de armadas. Mirando atrás ahora, décadas después, me asombra que sobreviviéramos. Éramos en su mayoría niños jugando con juguetes mortales en una guerra que mató a millones. Cometimos errores que debieron habernos matado. Asumimos riesgos que me hacen estremecer al recordarlos. Pero también logramos algo notable. Tomamos un concepto no probado y lo convertimos en un arma ganadora de guerra. Demostramos que la innovación y el coraje americanos podían superar cualquier obstáculo. El legado de las lanchas PT sigue vivo en la Armada actual. Cada embarcación de ataque rápido, cada lancha de operaciones especiales, cada buque diseñado para atacar rápidamente y desaparecer, lleva el ADN de aquellas lanchas Mosquito originales. Los marineros que las tripulan probablemente no saben de las noches frente a Vela la Bella o el terror que llevamos a los convoyes japoneses, pero son descendientes espirituales que continúan la tradición de velocidad, sorpresa y audacia. Cuando la gente me pregunta si estoy orgulloso de mi servicio, les cuento sobre esa noche del 20 de julio de 1943. 3 pequeñas lanchas de madera atacaron un gran convoy enemigo y enviaron a miles de soldados japoneses al fondo. Surgimos de la oscuridad, tal como sugiere nuestro título, y desaparecimos antes de que el enemigo pudiera responder. Fuimos el arma secreta de Estados Unidos y cambiamos el curso de la Guerra del Pacífico. Los japoneses quedaron asombrados no solo por nuestras lanchas, sino por lo que representaban. La voluntad americana de innovar, de asumir riesgos, de desafiar la sabiduría convencional. Habían estudiado nuestra armada durante décadas, conocían nuestros acorazados y portaaviones, nuestras tradiciones y tácticas, pero nunca imaginaron que enviaríamos lanchas rápidas de madera armadas con torpedos a desafiar a sus buques de guerra de acero. Esa falta de imaginación les costó muy caro. Al final, la historia de las lanchas PT es una historia únicamente americana. Tomamos un concepto británico, lo impulsamos con motores Packard diseñados para aeronaves, lo armamos con torpedos originalmente diseñados para destructores y la tripulamos con civiles que nunca habían visto el océano antes de Pearl Harbor. No debería haber funcionado, pero lo hizo, porque lo hicimos funcionar con pura determinación e ingenio.
La última lancha PT operativa fue retirada en 1959, reemplazada por embarcaciones más nuevas, rápidas y capaces. Pero para aquellos de nosotros que servimos en ellas en la Segunda Guerra Mundial, siempre serán las lanchas que ganaron la guerra en el Pacífico. Demostramos que el tamaño no determina la victoria, que el coraje importa más que el blindaje, y que los marineros americanos en lanchas de madera podían derrotar a cualquiera, en cualquier lugar, en cualquier momento. Mientras termino este relato, sentado en mi estudio rodeado de fotografías descoloridas y recortes de periódico amarillentos, todavía puedo oír los motores Packard rugiendo en la noche. Todavía puedo sentir el rocío del agua de mar de la Salomón en mi cara. Todavía puedo oler la cordita y los humos de diésel. Sobre todo, todavía puedo sentir el orgullo de ser parte de algo revolucionario, algo que cambió la guerra naval para siempre. Éramos chicos que se hicieron hombres en esas lanchas de madera, luchando una guerra que no iniciamos pero que estábamos decididos a terminar. Atacamos desde la oscuridad porque ahí éramos más fuertes, donde nuestra velocidad y sorpresa nos daban la ventaja. Los japoneses aprendieron a temer la oscuridad que una vez poseyeron, aprendieron que el ingenio americano podía convertir cualquier desventaja en una ventaja. Ese es el legado de las lanchas PT. No solo los barcos que hundimos o las batallas que ganamos, sino la prueba de que las personas libres que luchan por su libertad pueden superar cualquier tiranía. Éramos pequeños, rápidos y mortales. Éramos armas secretas que permanecieron secretas el tiempo suficiente para cambiar el rumbo. Éramos la flota de mosquitos que derribó un imperio, un torpedo a la vez. Los japoneses quedaron asombrados por las lanchas PT secretas de América porque representaban todo lo que la Armada Imperial no había esperado de los americanos: pensamiento innovador, tácticas agresivas y la voluntad de arriesgarlo todo en un concepto no probado. Para cuando entendieron la amenaza que representábamos, era demasiado tarde. Las sombras que una vez habían gobernado ahora nos pertenecían, y desde esas sombras golpeamos sin piedad hasta que el sol naciente finalmente se puso sobre el imperio del Pacífico de Japón.